Manuel Salinas, que Gracián también toma para ejemplificar su agudeza y arte de ingenio, para justamente referir la unión entre la proporción y la improporción en un doble concepto extremado. Y dice así: glosó la conveniencia y la desconveniencia en el nombre de Quione. Fíjense cómo este epigrama va a ser un caballito de batalla del ingenio, y más allá de ser una referencia al amor de Píramo, va a referir Góngora justamente a esta tradición y a este juego de ingenio entre lo negro y lo blanco. Tesauro, en el catalejo aristotélico, lo va a nombrar paradigma de contraposición o de antítesis. Y finalmente podemos decir que la negra blanca se convierte en una construcción literaria que va a oscilar entre burlas y veras respecto a su fealdad o belleza, variaciones que se hallan en todos los poetas de esta época. Está en Quevedo, Baltasar del Alcázar, en Lope, en Marino, en Camoens, y en Baltasar del Alcázar, fíjense que es una ponderación a su belleza, y lo titula A una morena que se llamaba Blanca y deseaba serlo. Y él va a ponderar justamente positivamente. Ahora, regresando a Píramo, hay que decir que Píramo ennoblece a la negra para hacerla pasar por la aurora, o para hacer una adulación coherente con el deseo de ella, porque él está pagando el deseo que quiere, que es justamente ser blanca. Este anhelo de la negra se vincula con el sentido de la última cuarteta. Regresamos de la última cuarteta, en la que se nos dice que se perfumaba las axilas con la azucena, pero esta flor blanca no lograba ocultar ni el color ni el olor de la piel, es decir, como pasa con esta negra que va al monte Tibur. Este chiste del perfume que fallidamente pretende encubrir el mal olor también aparece en varios epigramas de Marcial, como en Filénide, etcétera, y que Salazar Mardones también remite para hacer referencia al olor, pero no en el sentido del perfume desmentidor. Píramo quería rendir a la alcahueta no solo con dinero, sino con adulaciones que la convertirían en blanca. Por tanto, el conocimiento de la referencia epigramática potencia los alcances de la burla que establece el poeta, pues se construye la identidad de un Píramo que Góngora versos antes había descrito como cuyo. ¿Qué era un cuyo para Góngora? Un rufián, un personaje no tan ingenuo como hasta ahora algunos le han considerado, un enamorado simplemente, que está lejos de imaginar que a través de la negra puede ver a la blanca Tisbe. Entonces, bueno, aquí se reconfigura a través de los epigramas de Marcial que realmente estamos ante un personaje más que nada salaz, adulador, y que quiere lograr los propósitos a partir del deseo que tiene, y el deseo que tiene la negra de ser blanca como un tópico y un personaje epigramático. Bueno, hasta ahí este primer fragmento, y ahora vamos a pasar, si damos a la siguiente, ahí, vamos a ver sobre Arria Tisbe. ¿Cuál es esta alusión? Nada más déjenme ver dónde quedó. Bueno, la parte de Arria Tisbe, aquí está, sí. Tiene que ver con, después de la tercería de la negra, vemos cómo Tisbe encuentra la grieta, esta grieta que va a comunicar sus amores. Y vamos a ver que hace un juicio de valor, pero no deja de matizarlo con ironía para revertir el juicio de valor sobre la oscuridad luminosa de su estilo. Lo logra a partir del equívoco que recae en el latinismo de la rima, y esto yo se los leo, no está ahí. Halló en el desván acaso una rima que compuso el tiempo, sin ser poeta, más clara que la de algunos. Aquí Góngora otra vez vuelve a jugar con las luces y sombras al decir, esta rima que está aquí, recuerden que es el latinismo de grieta, esta rima que está aquí es más clara, aunque era oscura, que las de otros poetas. Es una autoparodia, porque su mismo poema, su mismo epilio está funcionando así. Ahora, después de ese latinismo y el juego con esta etimología,
nos deja ver que la rima da pie a que haga otra amplificatio y que otorgue lo que no había hecho Ovidio, voz a Tisbe. Tisbe, en un largo soliloquio, expresa los infortunios que se presagian a través de un sueño que tiene. Entonces, al ver la grieta, la memoria de Tisbe se estimula, recuerda este sueño, interpreta el hallazgo como presagio de una doble herida. Y dice lo siguiente: esta, Píramo, es la herida que en aquel sueño importuno abrió 2 veces el mío cuando una el pecho tuyo. Góngora vuelve a echar mano del catálogo de epigramas de Marcial, pues esta agudeza nos recuerda la famosa frase de Arria Mayor, que Marcial, también Plinio en sus cartas la menciona, reproduce en su epigrama 1.13, en el que se incluye el sentido de las 12 heridas que padecería, la de la espada infringida por su mano y la de la muerte de su marido, quien tenía que matarse por haber participado en la revuelta contra Claudio. Vamos a leer el epigrama de Marcial. Dice, les voy a leer nada más la traducción porque si no, no llegamos. Cuando la casta Arria entregó a Peto la espada, aquella que ella misma había extraído de sus entrañas, le dijo: si me crees, la herida que me hice no duele, pero la que tú te harás, Peto, esa es la que me duele. Justamente se trata sobre todo de una defensa del suicidio por amor, lo que Góngora de alguna manera implícitamente está trayendo a colación al invocar este epigrama y está proyectando el final de la fábula. Sobre esto hay que recordar que esta fábula tuvo opositores por la supuesta apología que hacía el suicidio. No obstante, ya desde San Agustín hay que decir, su interpretación tomó orientaciones morales y simbólicas, era alegoría de la poesía y el amor de ambos, que no llevaba a la muerte, sino a la vida eterna, ¿no? Se trató de un poco ponderar así. Pero el poeta cordobés introdujo el sentido del epigrama latino que tiene en sí una ponderación moral. La inserción del epigrama aumenta el sentido de la agudeza metafórica evocada en la metamorfosis de la grieta, basada en la doble herida del pecho, con el fin de potenciar el sentimiento amoroso. Se trata de otro epigrama que había gozado de éxito en la época. Hay que decir que aparece en la obra de Manuel de Salinas, Juan de Guzmán y en el manuscrito de Marcial en verso castellano. Gracián también introduce el epigrama traducido por Salinas con la alusión a la conclusio, es decir, este epigrama es ejemplo de una conclusio radical y pone: no muero por las heridas, sino por la que tú te darás. Tesauro lo usa en su catalejo aristotélico para ejemplificar, y esta es importante, la unión de lo moral con lo patético, y la conclusio como ejemplo de 2 figuras ingeniosas, la contraposición y el equívoco en cuanto al dolor físico y moral. Es decir, Góngora está trayendo este ejemplo para referir, sin decirlo, sin hacer este apóstrofe lírico, que está ponderando este dolor físico y también moral del suicidio a partir de esta composición. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que tiene que ver otra vez con la rima, pero la metamorfosis de la rima ya no en herida, sino vamos a ver en qué la metamorfosea Góngora. Dicho soliloquio de Tisbe frente a la grieta se corresponde con el monólogo que Píramo también dirige a la misma grieta. La negra le muestra la ranura a quien cede la tercería, es decir, llega la negra y dice: aquí está la grieta y ahora él va a ser, esta grieta va a ser la alcahueta entre ustedes. Le cede la responsabilidad del fin infausto de los amantes. Pues le hace entrega de todo el proceso. Es decir, aquí Góngora va a usar también un léxico jurídico de procesos jurídicos donde la negra se deslinda, pero le dice: aquí está, él también va a participar y va a ser parte de este proceso para llegar a la tragedia. Píramo hace una curiosa exaltación de la ranura mediante términos de comparación náuticos. Digo curiosa porque Góngora ya había llamado a la negra, recuerden que la había llamado fatal carabela, es decir, también había un término náutico en eso. En cuanto a, ya sabemos que traía y llevaba los mensajes, la grieta
que toma el lugar de esta en la tercería es descrita en el mismo campo semántico y también mediante una serie de oxímoros. Recuerden, era la negra blanca, alba, ligustro, y aquí vamos a ver qué hace con esa grieta. Ahí está. Barco ya de vistas, dijo, angosto, no, sino augusto, que velas hecho tu lastre, nadas más cuando más hurto. Poco espacio me concedes, más basta que a Palinuro mucho mar le dejó ver el primer breve surco. Si a un leño conducidor de la conquista o del hurto de una piel fueron los dioses remuneradores justos, a un bajel que pisa inmóvil un Mediterráneo enjuto con los suspiros de un sol bien le deberán coluros, tus bordes beso piloto, ya que no tu quilla abuso, si rebucando su voz favorecieres mi asunto. Tal como Píramo había convertido con su salamería y adulación a la negra blanca, así hacia la grieta, vean cómo le dice, eres angosta no, sino augusta, ¿no? Le dice, empieza a adular a la grieta también, un barco augusto que siendo inmóvil puede navegar todo un Mediterráneo e incluso llega a ser colocado en los círculos de la esfera celeste en virtud de que se acercará a los suspiros de su sol, Tisbe, dignidad comparable a la caracterización del barco de los argonautas. Aquí está hablando también del vellocinio de oro. La contraposición basada en una paronomasia angosto, augusto, y los términos inmóvil, móvil, forman los nuevos oxímoros con los que se metamorfosea la grieta una vez más a través de estas adulaciones. Ahora bien, hay también antecedentes epigramáticos que dan luz a esta invención de Góngora, pues la personificación de la rima en barco nos recuerda al Carmen IV de Catulo, que inicia Facelus sile quem videtis hospites, aquel barquito que ven amigos, y hay que decir, empieza a contar Catulo, aquel barquito que ven amigos, que ha sido el más rápido de las naves y que el ímpetu de ningún madero flotante ha podido dejarlo atrás, ya sea que fuera necesario volar con remos o con velas. De un fragmento Catulo, de una astilla, está haciendo toda una alabanza a ese pequeño fragmento, y es lo que también Góngora está haciendo con esa pequeña rima que convierte en barco. Arcas del Pozo señala justamente que Rioja, Jáuregui, Lupercio, Leonardo Argensola usaron también este Carmen de Catulo, es decir, tenía mucho éxito en la época. No obstante, creemos que la fuente más cercana, aunque está Catulo ahí, porque además Góngora menciona el pájaro de Catulo en esta misma composición, que no vamos a ver, pero lo menciona, es cercana a un epigrama de Marcial, el octavo, del octavo libro, el 19, que está recreando el Carmen de Catulo. Vean esta cadena de recreaciones. ¿Puedes ponerlo, por favor, Carlos? Ahí está, voy a leer la traducción. Este fragmento de madera, que estimas vil y sin valor, fue la primera quilla de un desconocido mar. A ella, a su tiempo, no la pudieron quebrar las ruinosas Cíneas, ni la furia del mar escítico. Los siglos la vencieron. Pero aunque la cesaran el peso de los años, es más santa esta pequeña tablita que la nave intacta. Está hablando de ese fragmento también Marcial. Góngora sin duda se inserta en esta tradición del Facelus de Catulo y del Fragmentum de Marcial, que desarrolla el sentido de este pequeño elemento, barquito, grieta, que es depositario de grandes hazañas. Hay una ponderación de esta brevedad que Galán Bioque ha relacionado con la exaltación del género epigramático frente a la épica, que también puede funcionar aquí, dada la importancia de los motivos epigramáticos que estructuran esta composición. Ahora, fíjense que hay otro misterio detrás de eso, que la crítica ha sido un coco para ellos, que es el primero, barco. ¿Puedes regresar? Sí. Barco, justamente, pues uno dice, bueno, ahí está la relación con el barquito, etcétera, el facelus, el fragmento. Pero fíjense que el motivo conceptual a partir del que quiere componer es un homófono. Es decir, ha pasado inadvertido este homófono que es barco. Vamos a ver homófono de qué, porque en español no tiene correspondencia, en castellano,
para los estudiosos porque la refiere como una enigmática y oscura metáfora. Nos referimos justamente a la locución barco de vistas. Ahí aparece al inicio. Recordemos que Góngora la había usado en otro soneto que empieza: oh piadosa pared merecedora, y la llama barco de vistas, puente de deseos. Es decir, la grieta es el barco de vistas que vincula con un barquito, de vistas porque se ve a través de él, y es un puente de deseos porque transmiten los deseos los amantes. El último terceto es el que guarda correspondencia con la primera designación de este soneto, y Carreira dice que esa locución no está registrada por los lexicógrafos y que el hecho de que se repita el sintagma 35 años más tarde en el soneto que les acabo de mencionar parece indicar que su sentido era fijo, barco de vigilancia, lo que concuerda con la forma de la grieta y con la imagen del Mediterráneo. También añade en otra parte, tal vez barco donde se celebraban entrevistas entre bandos contendientes. En el soneto parece tener el sentido de ir a vistas los novios antes de casarse. Esto dice Carreira. Y Mercedes Blanco añade que esta metáfora enigmática no alberga el sentido jocoso, ni aunque se haga acompañar por las paronomasias de Angosto Augusto. No obstante, sí que alberga el sentido jocoso. No por la referencia clásica que no solo forma el contrapunto con lo serio y la alabanza a la astilla que viene de Catulo y de Marcial, sino por otra intertextualidad. Barco es un homófono formado a partir del italianismo barco, que significa estrecho, brecha, apertura, usado nada más y nada menos que por Bernardo Tasso cuando recrea Ovidio justamente en su epilio mónomo de Píramo y Tisbe para describir la misma grieta en el muro. Il barco dato alla voce, estrecho dado a la voz, que viene del texto ovidiano, et vocis fecistis iter, hiciste camino a la voz. Sin duda, en el soneto de Góngora está contemplado el sentido del italianismo de brecha o estrecho que alude el Tasso, pero por el que pasan las vistas y se forma un puente de deseos, pero en el romance se alcanza a afinar el concepto entre los dos campos semánticos de los homófonos, barco y barco en castellano, es decir, está jugando con la homofonía del italiano y del otro. Ahora, va a retomar voy a ir cortando un poco porque ya me queda poco, ya me están haciendo señas, y vamos a ver cómo esa vista va a jugar con distintos campos semánticos, pero la homofonía es muy importante, dado que en otro pasaje que no vamos a ver ahora va a jugar con hierro y hierro, como que Píramo había errado al clavarse la espada, que concuerda con este juego de homófonos de barco y barco. Así que, bueno, resulta de interés cómo Góngora resignifica el italiano de Tasso para sacarlo de su altura poética y convertirlo desde su homofonía en un barquito bajel con velas de piedras y sin quilla, quedando inserto en un extraordinario eslabón de tradición de Catulo y Marcial. Así la negra y la pared son una suerte de jueces a los que Píramo quiere sobornar con adulaciones, razón por la que cierra su discurso pidiendo que si favorece su asunto, le revoque término forense o devuelva la voz de Tisbe. Y bueno, aquí llegamos con los ejemplos de Góngora y me voy a pasar ahora a un soneto que creo que ha sido también difícil de explicar y relacionar por la falta de noticias que muchas veces tenemos de los clásicos. Si quieres pasamos al siguiente. Y este soneto es interesante, es un soneto que aparece en los preliminares de la elocuencia española en arte de Bartolomé Jiménez Patón, de 1604. Es de Joseph de Valdivielso, un poeta y dramaturgo también medianamente importante en la época, que le dedica este soneto a Bartolomé Jiménez Patón por su elocuencia española. Y aquí vamos a ver cómo se van a esconder estas referencias. Dice: el canto encantador de la sirena que enamorando dulcemente encanta, la lira que en las obras que levanta, el mar dio Arión
quien le sacó a la arena, el plectro que al tebano muro ordena, de grúa sirviendo al cisne que en él canta, la suavidad de su sutil garganta, que a Eurídice libró de la cadena. La erudición de que el que en lugar de clava, con la lengua venció por el oído del rebelde francés la resistencia, cifra en aquesta maravilla octava un Mercurio al que del cielo preferido para enseñar a España su elocuencia. Bueno, hay muchas referencias aquí y respecto a esto, primero hay que decir, bueno, alude a las sirenas, al canto de las sirenas, a la lira de Arión, que recuerden, Arión es rescatado por los delfines, es cantante, etcétera, y después habla de la lira que levantó los muros del muro, que levantó los... que ordena el muro tebano, este es Anfión, recuerden que también con la lira toca y construye los muros de Tebas, que sirve de grúa al cisne que en él canta, y la suavidad de la sutil garganta que Eurídice libró de la cadena, y es Orfeo. Entonces tenemos una serie de cantores que tocan también la lira, etcétera, que son representaciones de letrados y poetas, hay que recordar, va a haber toda una trayectoria de esto que los va a refrendar así. Y después, este es el verso que me interesa en el primer terceto. La erudición del que en lugar de clava con la lengua venció por el oído del rebelde francés la resistencia, cifra en aquesta maravilla octava. Y uno dice, la clava es de Hércules, pero ¿cómo venció al francés la resistencia? Y leemos entonces la edición, y esto no lo hago para exponer al editor, pero ni siquiera voy a decir el nombre, pero me interesa que veamos cómo con las referencias clásicas, sin las referencias pierde todo el sentido el soneto. Y él dice, partiendo del hecho de que clava al estar escrito con mayúscula es un nombre propio, y por lo tanto descartamos la posibilidad de que se refiera a la clava o a la masa de Hércules, y como tal símbolo de fuerza. Hemos reparado en las denominaciones topográficas de algunos lugares. En lugar de clava no significaría en vez de clava, que en la raíz o en el sonido de la palabra son parecidas, ya que no hemos podido hallar referencia alguna en ningún lugar nacional o extranjero que lleve el nombre de clava. Teniendo esto en cuenta, creemos que el autor se está refiriendo en esta ocasión a San Bernardo de Claraval, confesor y doctor de la Iglesia, nacido en Borgoña y muerto en Claraval, lugar donde se levantaba el famoso monasterio de Cister. Bueno, sigue. En 1144 el Papa Eugenio III, salido precisamente de aquel monasterio de Claraval, encargó a San Bernardo la predicación de una cruzada. Fue tal el entusiasmo que despertó con su elocuencia que incluso los reyes fueron personalmente a recibir cruces de las manos del santo. Y bueno, lo que trata de decir es que este fue el predicador que convenció a los franceses porque estaba en Claraval y de ahí viene toda la referencia. Pues no. Cuando uno va a los emblemas que circulaban en la época y que traían a los clásicos, ¿puedes pasar por favor al emblema? Este emblema es de Alciato y es respecto a la elocuencia de quién, de Hércules, que uno diría Hércules elocuente, ¿cómo? Si era la fuerza bruta, etcétera. Pues ya hay una representación respecto a él en los emblemas de Alciato de 1549. Vamos a leer la traducción de Daza Pinciano. Ahí aparece un Hércules viejo, ¿sí?, con la clava y la piel, que eran sus representaciones, cuyo mote alude a los 12 trabajos de Hércules. Lo que resulta de interés, pues las primeras líneas es un elogio a la elocuencia y a la sabiduría que vence a las alabanzas de la fuerza invicta, hecho que sería contradictorio, porque sabemos cómo era Hércules, si no se leyera a la luz del comentario de Servio de la Eneida, ¿sí?, que decía justamente Inverquili Carmina Commentari, los comentarios, que decía Hércules que había vencido justamente y logrado estas 12 labores con la elocuencia, más que con la fuerza bruta. Si quieres pasa, vamos a leer la traducción que hace. Solo vamos a leer el inicio, que dice: con elocuencia vence los loores de fuertes guerreadores y desata el lazo y desbarata a los sofistas.
No hay furor ni conquistas, ni extrañas que virtud con sus mañas no deshaga. Bueno, va a seguir. No me voy a detener tanto en esto, pero ustedes me dirán, bueno, pero en el soneto, vamos a regresar otra vez al soneto, ahí está el Hércules que convence, la elocuencia, pero las cadenas de la lengua y el francés que atan las cadenas en la resistencia, como dice, la erudición que en lugar de clava, con la lengua venció por el oído del reverente francés la resistencia. Ahora vamos a seguir a la siguiente imagen. ¿La que sigue? ¿Otra? Ahí está. Hércules, como símbolo de elocuencia, también aparece en el emblema 170 de Alciato, titulado Eloquentia Fortitudine Praestantior, pero en este caso no se entendería sin la referencia a Luciano. Luciano, en su Heracles Gálico, se inspira justamente Alciato en este prolalia que fue muy difundido en el Renacimiento. ¿Y qué tenemos aquí? Es una pintura de un anciano, también Hércules, caracterizado con toda su indumentaria, pero con una cadena que sale de su lengua y que ata una masa de gente por las orejas, lo que simboliza la sabiduría y la elocuencia con la que Hércules consiguió todo, dejando de lado la fuerza bruta. Y vamos a ver la explicación del emblema, que va a hacer luz a lo que acabamos de ver. Fíjense cómo dice. En la siniestra el arco descubre y la derecha tiene la clavadura y la piel del león su cuerpo cubre. Luego esta es la fación de Hércules pura, mas no la cuadra aquello que está cano, como hombre ya de edad vieja y madura. Mas ¿qué querrá decir que está el anciano? La lengua con cadenas traspasada, con la que lleva tras sí el vulgo insano, es porque Alcides, con lengua acordada, a los pueblos franceses componía más que por fortaleza aventajada, las armas con la paz no hallan porfía, pues aún a los más duros corazones doma con buen hablar sabiduría. Ahí están los franceses, ahí está lo que ata la boca con la cadena y entendemos claramente el soneto sin tener que recurrir a que nació en Claraval y que entonces predicaba. Y vean cómo hay referencias que se van a repetir y solamente para decirles que esta misma referencia va a aparecer en distintas polianteas, Sor Juana lo va a usar, se va a usar mucho en Nueva España, también Cayetano Cabrera y Quintero lo va a usar, y tengo una alumna que acaba de descubrir también que en uno de sus sermones está también esta referencia de este Hércules con cadenas que ata los oídos. Entonces, bueno, Luciano, alguien me preguntaba en otra conferencia si estaba en Nueva España, Luciano también está en Nueva España a través de la transmisión de estos emblemas. Bueno, vamos a pasar al último ejemplo y ya, Carlos, con esto ya cierro. Es una octava de Gutiérrez de Cetina y es interesante esta octava porque se trata de un epigrama también que va a jugar con una referencia culta y escondida, hablando de estas luces y sombras, y fíjense, se titula Sobre la cubierta de un retrato. Lo leo. El que el alma encender de honesto celo quiere y hacer mejor la mejor parte, el que por levantarse en alto vuelo busca sujeto tal que excede el arte, el que procura ver verdad del cielo y junta la que en todas se reparte, para ver todo el bien de la edad nuestra, mire si sabe ver, sola esta muestra. Estamos ante una cubierta justamente de un retrato y una octava que nos está diciendo que detrás de esa cubierta hay algo maravilloso que nunca vamos a ver lamentablemente, pero que nos está describiendo. Ponce Cárdenas, quien edita esta octava, nos dice que es el ejemplo de la literatura española del género privat portrait, es el primer ejemplo de retrato con cubierta, porque los retratos en esta época de las damas traían esa cubierta y la octava justamente fue concebida para figurar sobre esa cubierta. Hay que decir que los Xen y los Apoforeta de Marcial están muy vinculados con esta octava. Recuerden que eran estas epigramas adivinanzas que se ponían con los objetos para un poco que el lector dedujera qué había ahí o qué regalo era, etcétera, que se daban en las Saturnales.
Y como se observa, ya cierro, se trata de una imagen pictórica que en realidad no existe y que nos recuerda la anécdota de la competición entre Zeuxis y Parrasio tan transmitida. Recuerden que compiten ambos, Zeuxis pinta unas uvas, llegan los pájaros engañados a comer las uvas, bueno, es una pintura, y Parrasio presenta su pintura con una cubierta y le dice a Zeuxis, por favor, levanta la cubierta. Y Zeuxis va y trata de levantar la cubierta y en realidad la pintura es la cubierta, ¿no? Entonces, detrás de eso está esta referencia donde vemos que somos unos Zeuxis engañados, que estamos tratando de levantar esa cubierta donde hay una autorreferencialidad de esa pintura. Ahora, esta referencia, recuerden que está en Plinio sobre las uvas, pero no solo eso, o sea, el engaño es doble, nos están engañando nuestras expectativas y solo sucede otra referencia que es bueno leer detrás de esta, que es otra de las claves, que es este verso que dice, y junta la que en todas se reparte para ver todo el bien de la edad nuestra, mire si sabe ver sola esta muestra. Se trata de otra anécdota de la elaboración, de Zeuxis también está detrás de esto, de la pintura de Helena, quien para representarla se basó en los rasgos más perfectos de 5 mujeres. Esto lo refiere Plinio también y Cicerón en De Inventione. Esta anécdota fue el emblema de la imitatio multiplex que se desarrolló en el Renacimiento y que tomó forma en los debates entre Poliziano, Cortese, Pico, Benbow, Erasmo y los ciceronianos, y ahora está aquí justamente gozando de esa fortuna porque también Petrarca la enarbola como una de sus formas de transmitir la belleza de la dama y Cetina está elaborando aquí. Entonces estamos viendo que esto está sucediendo, por ejemplo, en una octava que nos refiere que esa cubierta que nunca podrá ser levantada anuncia la existencia de algo oculto, pero a la vez lo muestra. No obstante, en la autorreferencialidad de las palabras se crea la expectativa o el deseo. Vamos a ver que es una imagen, la imagen más bella que nos hemos podido imaginar, pero que nunca vamos a ver. Esta pequeña octava nos vuelve a mostrar los 3 principios compositivos del concepto que veíamos arriba con Tesauro. Unidad en la diversidad, la cantidad de mujeres. Claridad en la oscuridad, porque detrás de eso está ocultando algo. Nunca lo vamos a ver, pero a la vez es claro lo que hay detrás. Es la belleza que nunca sabremos, la belleza ideal que nunca veremos, justamente, y el engaño en la expectativa. Nos está engañando porque está creando expectativas que nunca se van a realizar. Y todo esto a la luz de los clásicos y de estas 2 anécdotas que justamente potencian esta pequeña octava que parece insignificante, pero que está trayendo 2 referentes muy importantes. Y bueno, hasta aquí. Gracias. Bueno, agradecemos enormemente a la doctora Raquel Barragán. Creo que esto último de la potencia es un ejemplo de lo que el estudio de los clásicos significa para, no solamente para explicar, como ya decía, cualquier obra, para entenderla mejor, sino también para poder disfrutarla y ver en su completa magnitud la potencia que estas obras tienen. Tenemos, en realidad ya estamos en el tiempo del descanso, pero nos parece muy importante dar espacio por lo menos a una pregunta y después la pueden buscar ya directamente. Pero si alguien tiene una pregunta, nos podemos dar un poquito de tiempo para ello. O fue muy oscuro. Anímense. ¿O quedó todo muy claro? Bueno, pues muy bien, Raquel, yo te agradezco muchísimo. Yo no conocía, por ejemplo, esa representación de Hércules y a mí con eso me pareció así una luz inmensa entre muchas otras cosas. Esto último que dices de Zeuxis, de esta emblema de la imitatio multiplex también es maravilloso entenderla
así, ¿no? Y poder ver las obras a través de esos lentes. Bueno, agradecemos en primer lugar a la doctora Barragán Aroche por su extraordinaria conferencia, a ustedes por participar como asistentes, por escucharla, y los invitamos en unos minutitos más a la primera mesa temática, Literatura del Siglo de Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. No, tarde ya. Me informan que empecé hace un minuto, así es que vamos a apurarnos un poco. Le quiero agradecer muchísimo al público que está aquí y a los organizadores que tuvieron que hacer malabar y medio para que esto se pudiera realizar. Y bueno, empezamos con la primera mesa, que es la literatura del siglo de oro, y empezamos con Axayácatl Campos García Rojas, con la ponencia El mito de Endymión. El mito de Endymión dormido en la literatura caballeresca. Recurso narrativo. Muchas gracias. Hola. Y buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y a la comisión organizadora por haber aceptado mi conferencia. Bueno, pues voy a comenzar. Si me paso, por supuesto. Vamos para no probar el tiempo. Bien, pues eso, el mito de Endymión dormido en la literatura caballeresca es como recurso narrativo. En la película Un horizonte lejano, Far Away, 1992, ubicada en el contexto histórico de la colonización del oeste de los Estados Unidos. En una de las primeras escenas vemos al personaje de Shannon, interpretado por Nicole Kidman, que observa a Joseph, interpretado por Tom Cruise, mientras él duerme desnudo recuperándose de unas heridas. La escena, más allá de proceder de un producto cultural del final del siglo XX, pone de manifiesto cómo la referencia a los mitos grecolatinos ha perdurado a través de los tiempos. Lo que tenemos en esa escena donde Shannon mira a Joseph dormido y al parecer comienza a amarlo, es una paráfrasis del mito de Endymión dormido observado por Selene. ¿Quién era Endymión y quién era Selene? Quizá muchos lo sabrán, pero por si acaso. Endymión era hijo de Zeus y de la ninfa Cálice, y se dice que, Polodoro dice, entre otros autores, que refieren que cuando Selene, la luna, lo miró dormido, se enamoró definitivamente de él. Una noche en que Endymión dormía solo en una cueva del monte Lamno, entró ella y se acostó a su lado y le besó dulcemente los ojos. El muchacho se quedó dormido sin soñar siquiera. Vino otra noche Selene y se lo llevó. Zeus, irritado por el robo de su hijo, lo hizo de eterna juventud. La Selene de la leyenda fue pronto confundida con la luna que lleva el mismo nombre. Endymión, de quien por su extraordinaria belleza se enamora la luna, y que, habiéndole otorgado Zeus lo que pidiera, eligió permanecer eternamente dormido, siendo además inmortal y eternamente joven. En esta comunicación quiero hacer un análisis de la presencia del mito de Endymión dormido y Selene en los libros de caballerías hispánicos. Aunque es claro que se puede identificar este mito en otros momentos y géneros de la literatura medieval,
áurea hispánica y, por supuesto, de otros momentos de la literatura europea, la tradición clásica y supervivencia en la literatura es, por lo tanto, prolija y muy variada. Pero en este trabajo, y para remitir al mito de Endymión dormido, me centraré en el motivo de ver y mirar a alguien y que esa acción derive en un enamoramiento definitivo. Se trata de un motivo folclórico. Steve Thompson lo enuncia como Endymion gives endless sleep, magic sleep through course, love at first sight. Y en ello tenemos los verbos o las acciones de ver, mirar y observar. En otros mitos también grecolatinos tenemos, por ejemplo, el caso de Acteón, ¿no?, que espiaba realmente a Venus durante el baño y es transformado en ciervo y asesinado, cazado por sus propios perros. Cuando era la cacería sucede esto. Y luego el ejemplo de Narciso, también muy conocido por todo el mundo, ahí está el momento de la muerte. Y Narciso, que también pero ahí es enamorado de sí mismo, de su propia imagen. En la literatura caballeresca, los libros de caballerías hispánicos del siglo XVI concretamente, tenemos voy a referirme a dos aspectos que determinan o pueden verse en estos ejemplos. Por un lado, los aspectos de la mitología y por otro, a las acciones de ver y mirar. En cuanto se refiere a la mitología, Mari Carmen Marín Pina, cuando estudia los mitos grecolatinos en los libros de caballerías hispánicos, habla de 6 categorías para clasificarlos o estudiarlos. Por un lado, la cita mitológica, la cita contada, la mitología como ejercicio de éfrasis, los héroes mitológicos redividos, el bestiario mitológico y las paráfrasis mitológicas, que es a la que me voy a referir aquí. Como otros escritores renacentistas, dice María Carmen Marín Pina, los caballerescos no se sustraen de la moda mitológica y encuentran en ella un rentable minero de motivos, temas y personajes, un filón de materiales que trabajan durante más de un siglo de forma muy diversa, omitiendo sistemáticamente la interpretación alegórica del mito. El mito de Endymión dormido pone el foco en el mancebo dormido visto por la doncella. Tenemos, por ejemplo, también el mito de Eros y Psique, que sería una variante, pero donde es ella la que... sí, ella también lo mira, pero ahí hay una prohibición y el asunto de que él despierta y cae el aceite o la cera sobre él, ¿no? Dice Mari Carmen Marín Pina, de la misma manera que se recuperan personajes y animales mitológicos, se parafrasean los mitos y se convierten en nuevas aventuras caballerescas. El cruce de las fábulas a veces es tan estrecho que puede pasar desapercibido. Respecto a mirar y ver, tenemos la larga tradición medieval procedente de la antigüedad grecolatina del amor ex viso, que vemos claramente en los libros de caballerías, el enamoramiento de vista o el enamoramiento a primera vista, donde la belleza resulta extraordinaria y es la que causa este enamoramiento inmediato. Pero a ello hay que añadir la acción de dormir y que sea durante el sueño, cuando ocurre esto. Voy a analizar 4 ejemplos de 4 libros, un ejemplo de cada uno de los 4 ejemplos de libros de caballerías, que es de las Ergas de Esplandián de 1510, el Amadís de Grecia de 1530, el Prima León de 1512 y el Espejo de Príncipes y Caballeros de 1555. He puesto el Amadís después del Esplandián, aunque no es cronológico, pero porque es continuación del Esplandián. En las Ergas de Esplandián, ahí tienen las portadas de los 4.